Invito ahora al escenario para nuestro último panel de la jornada a Claudio Poggi, gobernador de San Luis, Gisela Scaglia, vicegobernadora de Santa Fe, Mariano Nardowski, director del área de educación de la Universidad Torcuato Di Tella, y a Irini Wentic, socia y directora de WTK Conductores Eléctricos, miembro de Junta Directiva de WIPA y WIA y presidente de la Comisión de Diversidad, Equidad e Inclusión de la WIA. Y para moderar esta conversación convocamos a Paolo Roca, presidente del Grupo Techint. Gracias a todos por acompañarnos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por participar en este Día de la Educación. Para mí, como siempre, un gran placer tener la oportunidad de demostrar a la persona que nos visitan lo que se está haciendo acá y también, sobre todo, demostrarle los jóvenes que están trabajando y que se mueven dentro de esta escuela, que es realmente una realización de la cual yo estoy muy orgulloso, junto con todo el team que lo ha contribuido a realizarla. Hoy hablamos de educación, pero yo quería mirar a la educación como un factor fundamental para el crecimiento industrial de un país, para la industria. Sin industria no hay nación, sin industria no hay un país, y esto no viene solo de Carlo Pellegrini, pero también de lo que es el fundamento del plan de industrialización en China, el punto esencial sobre el cual se construyó un crecimiento muy importante, la transformación industrial. Pero la transformación industrial es una componente esencial del desarrollo, del progreso de un país, pero también del progreso social, económico, educativo de una sociedad. Y en el corazón de un progreso industrial está la educación. Hay varios aspectos en los cuales la educación contribuye a dar fuerza a un proyecto industrial y es un tema muy, muy relevante y en algún aspecto un tema sobre el cual en nuestro país tenemos una debilidad estructural que afecta la capacidad de crecimiento y de transformación de la industria. La industria necesita habilidad, necesita capacidad, necesita imaginación, fantasía y capacidad de cruzar conocimiento del mundo digital con el mundo de la mecánica, con el mundo de la mecatrónica, con el mundo de la programación. Que es el paso que transforma y da competitividad a un sistema industrial, depende de la calidad educativa. Lo que vivimos, lo que operamos en esta realidad, sentimos la debilidad del nivel educativo que podemos tener en el país. Estaba haciendo un ejemplo cuando hablábamos antes de, por ejemplo, el esfuerzo que estamos haciendo o que hicimos para construir la planta de la calera de Pluspetrol en Neuquén. Tuvimos que entrevistar 10.800 personas para poder lograr 3.800 obreros que trabajaran. Lo mismo ha sido la experiencia nuestra en los grandes pipelines o en la dotación de la estructura industrial que tenemos en la provincia de Buenos Aires y no solo en la provincia de Buenos Aires. Entrevistamos y los candidatos fallan en preguntas simples, me preguntaron cuáles eran los temas. Fallan en preguntas como: con 2 litros de aceite puedo sostener 4 motores. ¿Cuántos litros de aceite necesito para sostener 10 motores? Se equivocan en la pregunta: una máquina produce 20 piezas, ¿cuánta máquina necesito para producir 100 piezas por hora? Se equivocan en pregunta muy simple. 10.800 personas quedamos con lo que pueden adquirir en las escuelas internas habilidades. Ahora, hay 2 preguntas. ¿Cómo hacemos para hacer frente a esto? Porque si no hacemos frente a esta debilidad en las habilidades, en el conocimiento y las capacidades, nos vamos a encontrar en un país muy complicado, en el cual las 6.000 personas,
que no han accedido a un trabajo formal, un trabajo de nivel, un trabajo con un sueldo, un reconocimiento importante, ¿a dónde van? ¿A dónde van todo lo que nosotros no logramos incorporar en un sistema formal que puede dar un futuro, un progreso a su familia, a ellos mismos y la posibilidad de desarrollar su talento? A veces cuando yo veo este dato, realmente pienso cómo podemos contribuir. Nosotros lo hacemos construyendo escuelas, que son pero una gota en un mar muy grande. Ustedes, gobernadores, vicegobernadoras, Mariano, Irina, desde el punto de vista de la empresa, viven todo esto y me gustaría entender su punto de vista en la discusión de hoy. Empezamos, Scaglia, con su punto de vista. Santa Fe es uno de los motores industriales del país. Entonces, ahí el tema es un tema importante, muy vivo. Muy importante. Primero, felicitaciones por esto y gracias por la invitación y por ponerle el foco a la educación. Para nosotros, cuando asumimos, dijimos 3 ejes centrales en la provincia de Santa Fe, un poco con la conexión del panel anterior. Nosotros dijimos seguridad, obviamente en una provincia que sufría dolorosamente el tema de la inseguridad, desarrollo productivo por el desarrollo industrial y educación. Y el primer decreto del gobernador fue terminar con la no repitencia, algo que venía en la provincia de Santa Fe como que nadie repita, total no pasa nada. Y nosotros nos dimos cuenta que lo que pasaba en Santa Fe, en este nadie repita, que total no pasa nada, es no hay mérito. No importa si rendís bien o mal, si te da bien una prueba o no te da bien una prueba. Si podés pasar y si no, no hay consecuencia. Y eso nos parecía que estaba mal y fue el primer decreto del gobierno de la provincia de Santa Fe que firmamos el 10 de diciembre. A partir de ahí, una meta, que los chicos aprendan a leer. Nosotros tenemos resultados muy duros en la provincia, este año los dimos a conocer porque hicimos una primera prueba de lectura donde nos da mal y estamos poniendo la cara y diciéndoles, nos dan mal los números. Los chicos no leen, entonces lo que usted decía respecto a resolver un problema simple, si no hay comprensión de texto y no hay lectura, es imposible que pueda pasar. Y yo creo que ahí el desafío es cómo hacer que lean, que un poco lo compartíamos con el gobernador, y empezamos un plan que se llama Raíz, que es un plan de lectura, de alfabetización de 1º a 3er grado. Todo el año pasado se hizo 1er grado, este año empezamos con 2º y probablemente este año tengamos la primera prueba después de haber aplicado un año un programa de alfabetización en la provincia de Santa Fe. Pero, de nuevo, esto va a llevar mucho tiempo porque la catástrofe educativa en la que hoy estamos no se resuelve ni en 4 años ni con un gobierno que lo ponga en las prioridades. Uno tiene que empezar probablemente de lo más abajo y del más chico para cambiar algo que hoy está mal en toda la Argentina. Y brevemente, para darle después espacios a otros, nosotros cuando llegamos, otra cosa que nos encontrábamos era que no había prácticas preprofesionales en la escuela secundaria y ahí pusimos a las escuelas técnicas a vincularse con la industria. Pero lo segundo que creamos es un programa que se llama Impulsa, que cambia un poco la lógica de formación. El Estado está acostumbrado a decir, vamos a formar plomeros, vamos a formar oficios. Y el Estado definía qué formaba. Nosotros dimos vuelta a eso y le dijimos a la industria qué necesitan que formemos y cómo los acompañamos a ustedes en la formación, y ahí nace Impulsa, que es un acuerdo entre la industria y la provincia de Santa Fe para que tomen chicos que terminan la escuela secundaria y la industria los pueda formar y nosotros los podamos acompañar en ese trayecto. Ahora, me parece muy importante el tema de llevar la educación en la agenda de la acción pública, no solo de la acción privada. Esto es fundamental. Necesitamos el sostegno, el apoyo
de un sector muy amplio que ayude a contrastar lo que vos llamaste un desastre educativo, que Mariano llama un colapso educativo. Hablamos de esto, pero tenemos que lograr levantarlo en la agenda de la gente, del país, como un tema muy relevante. ¿Cómo podemos hacerlo, gobernador? Pero buenas tardes a todos. Gracias, Paolo, por la invitación. Gracias a la organización Techín y lo felicito por este establecimiento educativo y a toda la comunidad educativa. La verdad que es fantástico y un modelo. Yo creo que lo primero, todo desarrollo económico, industrial, agroindustrial, turístico, tiene que tener para que sea sustentable, tiene que tener su base en la educación de sus recursos humanos, en la formación de sus recursos humanos en cada comunidad. Las provincias argentinas tenemos bajo nuestra competencia, diría el 75 o 80% de la educación, desde el nivel inicial, jardín, el primario, el secundario y en muchos casos la formación de nuestros profesores o docentes, ¿no? Salvo la universidad pública nacional, todo lo demás está en cabeza y competencia y responsabilidad de las provincias. La verdad que creo que lo primero es el 50% de una política educativa es la decisión y la voluntad política de la autoridad de la jurisdicción democráticamente elegida de apostar por la educación. Primero, en el caso de una provincia, el gobernador, el Poder Ejecutivo, su equipo. Esa es la base, ese es el 50% de todo. Nosotros en San Luis, hemos asumido, igual que Puyaro en Santa Fe y Eric y Gisela, hace 1 año y medio, ¿no? Y la verdad que nos hemos puesto como centro de las políticas públicas la educación. La educación y, por supuesto, logrando un contexto social que acompañe, porque el papá y la mamá tienen que tener trabajo para mandar al chico a la escuela, ¿no? Pero mirando la educación como centro de políticas públicas, con toda la decisión política de apuntalarla, hemos tocado los diferentes niveles educativos, desde el nivel inicial, con un plan de universalización de la sala de 3. En San Luis teníamos el 30% de los chicos de 3 años escolarizados solamente. Hicimos un plan para 4 años, llevamos 1 año y medio, para llegar al 100% de salas de 3. La escolarización temprana impacta positivamente en el desarrollo posterior del niño y su formación. En el tema del primario hemos avanzado con un programa fuerte, provincial, que fue corroborado con las pruebas Aprender en cuanto a los resultados, de alfabetización inicial. Queremos aprender, ¿no? Nosotros medimos, apenas asumimos en la provincia, la comprensión lectora, lectura y escritura, en los chicos de sala de 5, primero, segundo y tercer grado. Los datos, obviamente, eran alarmantes, lo que escuchamos a diario, pero en mi provincia el 35% de los chicos no alcanzaban los niveles mínimos esperados en lectura y en escritura, es decir, en comprensión lectora. Bueno, nos dejamos ayudar, buscamos una metodología, especialistas, capacitamos a los docentes, los manuales respectivos, un método, y lo aplicamos durante todo el año 2024 en todas las escuelas. Medimos de vuelta a principios de este año, un mes después de comenzar las clases. Se duplicó la performance. Hoy el 60 o el 70% de los chicos comprende lo que lee. A lo que voy es que, bueno, es decisión política y llevarlo adelante, ¿no? En el nivel secundario / superior, hemos implementado la beca al mérito, becas que faciliten la transición al estudio superior. Becamos a los 3 mejores promedios de todas las escuelas secundarias, de cada escuela, académicos, ¿no? Para contribuir a seguir estudiando una carrera superior, por supuesto con controles que sigan estudiando. La ley es una ley que permite que las empresas privadas también, si quieren apuntalar una carrera, pueden dar un plus, aportar ese fondo. Hoy la beca al mérito a los 3 mejores promedios de nuestro secundario es de 300.000 pesos por mes para todos los chicos. Hay por año 700 chicos becados de cada promoción que egresa. Incorporamos también otra beca para estimular el no desgranamiento en el primer año. Esto estamos implementando, es una beca universal para todos los chicos que estudien en universidades e institutos superiores de la provincia de San Luis, adicional a la beca al mérito. Y también tenemos un sistema de estampillas escolares que todos los chicos que van pasando de grado o año, y en la medida que terminen en tiempo y forma el último año del secundario, han acumulado $1.200 de estampilla que la pueden usar y afectar para continuar sus estudios. Y por último, además,
hemos implementado esto. Yo fui gobernador también de la provincia entre el 2011 y el 2015. En aquel momento yo traté de buscar un país en el mundo que mejor vinculara la educación de oficio con el mundo laboral. Me dijeron Australia. Nos fuimos a Australia, buscamos un modelo y creamos en San Luis, copiamos el modelo. Nos trajimos una directora jubilada de Australia que nos enseñó a armar el plan maestro de la Universidad Provincial de Oficio, la UPRO, ¿no? Que tiene por objetivo formar en oficios con salida laboral, flexible y con una demanda que surge de un consejo consultivo integrado por la comunidad y por el sector productivo de cada región de la provincia de San Luis. Bueno, yo creo que la verdadera inclusión social de estas épocas es la educación y es muy importante que las autoridades pongamos toda la decisión y la voluntad política en ello. No vende la educación, como escuché recién decir, si uno piensa en la próxima elección, no vende. Pero si uno piensa en las próximas generaciones, sí vende, porque es la inversión que tenemos que hacer en cada comunidad. Yo creo que el desafío es movilizar también opinión pública sobre la relevancia de la educación. Claro. Esto nos ayudaría muchísimo. Ahora, Irina, la experiencia tuya es desde un punto de vista industrial, desde un punto de vista de una empresa, pero con una experiencia interesante también lo que están haciendo ahí en Seiza. ¿Cuál es tu punto de vista en la relación entre empresa y la posibilidad de incorporar personas con oficio, con calidad y con capacidad? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación y contarles que si estoy acá es por dos motivos fundamentalmente. Uno, porque vengo de una familia que ama profundamente a la educación y tiene plena conciencia de que el progreso se logra a través de la educación. Mi papá es griego, nativo, y creo que quienes han atravesado historias de guerra y de devastación de sociedades, como lo han hecho, por ejemplo, Europa, trae en su visión, en sus genes, el transmitir la conciencia de la importancia que tiene la educación para el desarrollo de las personas. Y en ese sentido, mi viejo es una persona, hoy está visitando su Grecia natal, pero nos ha transmitido la gran responsabilidad de no solamente fabricar cables de energía eléctrica, sino hacerlo con un grado de conciencia importante, impactando en la comunidad. Y es por eso que como empresa somos fundadores, junto con otras pymes industriales de la zona de Seiza, de la Unión Industrial de Seiza, fundamentalmente creo que por la conciencia de que las pymes de ninguna manera pueden impactar solas. Y es justamente en esta red, en este trabajo mancomunado, cómo podemos hacer realmente una gran diferencia. Y el proyecto más importante que tuvo hasta hace muy pocos años la Unión Industrial de Seiza fue la creación de un centro de oficios, un centro de formación profesional, porque justamente lo que identificábamos cada uno de nosotros cuando nos encontrábamos en un asado, en un café, planteando cuáles eran las dificultades que teníamos para que nuestras empresas, para que nuestras industrias pudieran crecer, tenía que ver con la falta de talento. Y bueno, aprendimos que es bueno salir de la queja y pasar a la acción y poner un foco, como fue la creación de un centro de formación profesional. Y realmente hoy la realidad es otra, si bien tenemos muchísimos desafíos por delante, pero esa articulación entre las industrias mancomunadas con el municipio, que fue una de las industriales donó un terreno. El resto de los industriales pusimos todos los materiales y así levantamos el centro. Después la municipalidad puso la mano de obra y el gobierno de la provincia de Buenos Aires se hace cargo de los sueldos. Pero hay una llave maestra que descubrimos,
que a mí siempre me gusta compartir, y es que creo que en algún punto estamos logrando hackear el sistema, que tiene que ver con que los instructores vienen de nuestras industrias. El equipo directivo es elegido por la Unión Industrial. La Unión Industrial, por supuesto, que sostiene el funcionamiento edilicio, pero todo lo que tiene que ver con la contratación, la selección viene de la industria y el gobierno provincial se hace cargo de los sueldos. Pero como los recursos nunca son lo suficientes y no logramos acrecentar las horas para tener más cursos, entonces trabajamos con la Unión Industrial de Seiza y de esta manera podemos acrecentar la cantidad de la oferta educativa y bueno, generar un impacto aún mayor. Con lo cual, si bien es compleja la situación y el centro nació con la idea de que fuera un espacio de capacitación en cuanto a tecnologías y realmente, o sea, generar una capacidad instalada mucho más elevada, nos dimos cuenta que la comunidad necesitaba comenzar por los primeros escalones de formación técnica. Entonces, bueno, los primeros fueron cursos más enfocados a electricidad, a tornería, soldadura, ¿no? Y ahora vamos, oficio práctico. Ahora, Mariano, vos estudiaste y ves el tema educativo desde distintos puntos de vista, desde el punto de vista de la administración, desde el punto de vista de los estudios, desde la posición en Ditella o desde la posición en la administración. ¿Cómo ves esto y cuál es tu punto de vista sobre esto? Bueno, primero agradecerte, Paolo, Erika, los señalo arriba, pero no sé si está bien, a los compañeros y colegas de la escuela que siempre son tan generosos y cariñosos conmigo. Hiciste una pregunta al principio, déjame ir al principio de tu pregunta, Paolo, que tenés un tono sereno, pero tiraste una bombita, porque quisiste relacionar la educación con la industria, particularmente, no con la democracia, la ciudadanía, el mundo del trabajo. También lo fuiste muy preciso y voy a tratar de no escaparme a eso, dando mi visión, que es lo que ahora me estás reclamando. Lo mencionaste antes, yo publiqué en el 2018 un libro que se llama El colapso de la educación y dije que era el último libro que publicaba sobre Argentina, porque hay un colapso, hasta que no logremos salir de eso, no tiene mucho sentido algo más, salvo contribuir a descolapsar. Y colapso no es una metáfora, como puede ser catástrofe, tragedia, simulacro. Es una caracterización respecto de un sistema en el cual sus circuitos siempre tienen una retroalimentación cibernegativa. Es un sistema que se retroalimenta cibernegativamente y que incluso es asintótico, o sea, tiende a cero, tiende a la parálisis absoluta. Y en ese libro yo planteaba algunas cuestiones técnicas de cómo resolver estos problemas, que fueron acá también, el gobernador sobre todo las planteó, pero me parece que hay un problema político que es anterior a todo esto, que mi diagnóstico es que a la dirigencia argentina no le importa la educación. Dirigencia, no digo solamente a la dirigencia política, sino también a la dirigencia empresaria, sindical, las grandes centrales sindicales, las universidades, los medios de comunicación, las universidades. No estoy diciendo que no haya actores, bueno, de hecho, estamos acá, ¿no? Actores dentro de ese sistema que sí nos interesa el tema y le ponemos mucha fuerza, algunos incluso le ponen su vida o su carrera política, pero no formamos masa crítica, esa masa crítica que una vez que se desata ya no puede volver. Eso todavía no existe. No hay mucha conversación entre esos actores, no hay mucho acuerdo y muchas veces se desplaza la cuestión hacia lo técnico, cómo enseñar a mejor a leer, cómo enseñar, que está muy bien. Lo que pasa que
siempre me pregunto por la sustentabilidad de esos proyectos si antes no hay un interés político en general, genuino respecto de eso. E incluso me animaría a contradecirle un poco al gobernador. A los gobernadores no hay que contradecirlo, pero yo me voy a tomar el derecho. Yo creo que está bien que un político gane elecciones por la educación. Claro. Porque los políticos se reproducen como políticos. Y está muy bien, así funciona la democracia. Si no es eso, es autocracia. Y en América Latina tenemos ejemplos, en Chile, en Brasil, en Uruguay, de políticos, funcionarios, gobernadores, no creo que presidentes, pero sí, el caso de Bachelet, presidentes, gobernadores, intendentes, que lograron sus objetivos políticos genuinos y correctos gracias a la educación, cosa que acá es muy difícil que suceda. Acá estamos con dos excepciones, no es por chuparle la media, pero San Luis es un caso, además tiene un muy buen ministro de Educación, y el caso santafesino, que también tiene un muy buen ministro de Educación, además es un ministro de Educación bien de la política, lo cual implicó una apuesta política al proyecto. Eso está muy bien, porque ustedes saben, no tengo pruebas pero no tengo dudas, que muchos ministerios de educación son un premio consuelo. Claro. Entonces, haber elegido a un funcionario, a un político, a alguien de la política muy cercano al gobernador, que podría haber sido, no sé, jefe de gabinete, ministro de gobierno, a mí me parece extraordinario. Pero aún así creo que todavía no formamos masa crítica. Y mi punto es, y es extraño porque yo tendría que hablar tal vez de cuestiones más técnicas, que en el libro están y que incluso con Argentinos por la Educación y con la Fundación Barqui desarrollamos algunas de estas ideas. En algún momento el Instituto IDEA también me pidió, lo presentamos en Mar del Plata, no hizo efecto, algunas propuestas, algunas cuestiones. Está muy bien, pero lo primordial es lo otro. Yo creo que en la Argentina lo otro, o sea, la masa crítica, el interés de las dirigencias, y en eso creo que disiento con algún comentario que se hizo en la mesa anterior, no viene de abajo para arriba. En la Argentina nunca vino de abajo para arriba. En la Argentina las grandes reformas educativas fueron primero la de Sarmiento Roca, de la cual todavía somos herederos. La segunda es la del peronismo, sobre todo en la Universidad Obrera, el inicio de las escuelas técnicas, que continuó en los primeros años de la década del 60. Eso hubo continuidad con la creación del CONET. La tercera fue la reforma educativa de los 90. Nos guste o no, no estoy juzgando esas, todas fueron de arriba para abajo. Todas fueron de arriba para abajo. Y creo que la clase media se dio cuenta de eso, porque su demanda por la educación la tramita eligiendo escuela privada. Ya no reclama arriba y la resuelve indirectamente. Yo creo que no escapamos, mandando a los chicos a una escuela privada, al colapso. Pero bueno, ese es el comportamiento que tenemos. Entonces yo creo que ahí me parece que hay una cuestión de condición. Y ahora voy a la pregunta original que hiciste, que me parece súper provocativa, y me hizo pensar lo siguiente. Perdón por todos mis exalumnos que están acá, que ya lo escucharon 50 veces. La institución escolar también es una tecnología que se generaliza en el siglo XIX, especialmente con la Revolución Industrial. En los países más industrializados. En ese momento eran Prusia, era Inglaterra y era Francia, básicamente. Pero Japón, por ejemplo, inicia un proceso de escolarización también a finales del siglo XIX en la dinastía Meiji y también arranca con un sistema educativo por la industria. ¿Y por qué? Porque desde el principio se supuso, y a veces uno lo podía pensar críticamente, pero es la realidad, que el sistema educativo sobre la escuela primaria tiene varios objetivos. El que más nos gusta, que es el formativo, que es el cuidado. Por ahí el que menos nos gusta, que es la función de control social, que existe. Pero también tenía una direccionalidad vinculada a un conjunto de hábitos propios de la industria. Pensemos que en ese momento venía toda la inmigración del campo a la ciudad de personas que no estaban acostumbradas al tipo de vida urbana y al cumplir los horarios y los requerimientos
de la industria. Entonces, una parte de la explicación de por qué existen las escuelas tiene que ver con una preparación particularmente para la industria. Por supuesto que esto con el tiempo se va complejizando, porque la industria no es el único demandante, y además porque también hay objetivos vinculados a la universidad o a la formación ciudadana. Pero yo creo que el punto es que hemos perdido estas cuestiones, hemos perdido la precisión respecto de cómo educamos a los chicos en la escuela primaria en términos de un cierto orden. Bueno, orden parece facho, ¿no? Pero no, orden en la autoridad del docente, cuando un docente dice que no es no, los horarios que hay que respetarlos, no se puede faltar por cualquier cosa, el ausentismo en la Argentina es increíble. Digo sí, y termino porque estoy un poco largo, que no es fácil ser docente hoy, y eso es algo que a veces nos pasamos de largo. Antes era mucho más fácil ser docente, hoy toda esta tarea es mucho más dificultosa. Ahora, tiene totalmente razón sobre la relación entre una transformación en la educación y la ilustración a partir del 700, de la revolución industrial también. Ahí entra en el corazón de la transformación de la sociedad. Porque la educación es el mecanismo con el cual se transforma. Hoy vale lo mismo. Hoy si pensamos la transformación de un sistema industrial, necesitamos un nivel educativo capaz de alimentar estructura tecnología tradicional con tecnología de avanzada, digital, inteligencia artificial y todo. Esta síntesis que provoca un salto nella capacità industriale e nella capacità del progreso es algo que requiere educación. Ahora, también es verdad que los valores de la cultura industrial son valores esenciales para la educación. El mérito, la disciplina. No existe una industria sin disciplina. Una visión a mediano plazo, a largo plazo, no una visión instantánea. La racionalidad en encarar los problemas y no la casualidad o el azar en hacerlo. Y la formación para la tarea y a distintos niveles. Este es el fondo de la cultura industrial, distinto de la cultura artesanal, de la cual Italia tiene una ilustre tradición desde siempre, que todavía tenía una fundación distinta en su forma. Pero levantaste un tema que es el tema de los enseñantes. Esto es un tema, porque cuando nosotros miramos las escuelas que nos rodean, en muchos lugares, nos encontramos con diferencias muy grandes. Escuelas, directoras que mantienen disciplina, directoras que pierden disciplina, enseñantes que tienen rotación muy elevada, ausentismo elevado o no. Al fondo, en la educación, los enseñantes son esenciales. ¿Cómo están viendo ustedes esto? Porque parte del colapso, hay un colapso de la estructura docente. No es solo una falta de interés por parte de la sociedad civil. También ha habido un profundo desinterés en algunos casos, o una gran diferencia en lo que era la estructura docente a lo largo del tiempo. ¿Cómo recuperamos esto? Porque en definitiva, yo acá abriría un poco el punto de vista de ustedes sobre esto. Le pido intervención más corta para tener una interacción entre todos, pero el tema de los docentes, ustedes lo viven desde la administración. Nosotros vivimos porque los encontramos en esta escuela, encontramos personas extraordinarias y encontramos docentes que en realidad no están contribuyendo a la formación de sus alumnos. ¿Cómo remediamos y cómo fortalecemos esta estructura? Pregunto. Perdón, ¿querés que...? Yo soy un gobernador escuelero. Visito todos los días una escuela, todos los días del ciclo lectivo. Interactúo con los docentes, con los chicos, con los padres, con los no docentes. Coincido con lo que dice Mariano, que la transformación educativa viene de arriba para abajo. Si el docente ve el ejemplo de la máxima autoridad de la jurisdicción y su equipo y su ministro acompañando, apoyando,
estando al lado de él y dándole las herramientas, se entusiasma, se motiva. Nosotros hemos lanzado el año pasado un concurso, valoramos muchísimo el rol del director o directora, que es una tarea enorme. Interactúa con los docentes, con los no docentes, con los alumnos, con los papás, que vienen bravos últimamente. Entonces, gestiona para arriba, para los costados. Es un rol enorme del director. Entonces, en función de eso uno se da cuenta en las visitas que cuando el docente es flojo, el director es flojo, la escuela no funciona bien. Y cuando el docente es bueno, la escuela funciona bien. Y entonces hemos lanzado un concurso de cargos directivos por concurso, con una capacitación de alto nivel el año pasado, previa, para todos los aspirantes, y estamos concursando todos los cargos directivos de todas las escuelas de la provincia. Y están exponiendo la tesis, prepararon su tesis durante el verano, la están exponiendo y en 30 días vamos a tener directivos nuevos. Y creo que eso va a ser un motor importante. ¿Logran medir el presentismo, la presencia? Sí, hay mucho ausentismo docente. ¿Cómo va? Sí. No, le cuento de Santa Fe porque, bueno, primero es con pelea. O sea, no hay forma de resolver algo que yo creo que está mal en la Argentina, que es que los gremios creen que definen la política educativa. Eso no es verdad. O sea, los gremios pueden discutir condiciones de trabajo, pero un gremio no define qué se enseña. Y para eso hay que dar una pelea. Nosotros apenas llegamos, otra cosa que nos encontramos y que nos lo decía, como decía Claudio, cualquier padre es, mi hijo no tiene siempre la misma maestra, no está, falta. Y un día yo vi una escuela secundaria y me hice un director. ¿Sabes de qué trabajo yo? De director de la escuela. No, me dice, ¿pero qué hace un director? Bueno, define lo que van a dar, lo que no van a dar, cómo está la escuela. No, yo me ocupo de buscar los reemplazantes del día. Entonces, ahí dijimos con Maxi, hay que cambiar esta lógica, porque a este señor que lo tenemos de director, lo tenemos buscando un reemplazo de matemática, un reemplazo de lengua, y pusimos algo que obviamente, por eso digo lo de la pelea, trajo un montón de pelea en la provincia, que fue asistencia perfecta. Es un premio al docente que cumple con ir. ¿Qué nos pasó con eso? Nosotros a eso todos los meses pagamos por asistencia perfecta y cada 3 meses le damos un premio extra trimestral a quien durante 3 meses estuvo al frente del aula. Ni te cuento los gremios, cómo saltaron, porque en verdad era como ir a tocar algo que no se podía tocar. Pero nosotros teníamos licencias por cuidado de suegra. Había un montón de docentes que amaban a las suegras en Santa Fe, pero era la excusa que te ponían, ¿no? Tengo que ir a cuidar a mi suegra que está enferma. Pero en serio, no, más allá de lo que nos parezca, decíamos, ¿cuánto quieren a las suegras acá? Y eso cambió, porque obviamente en la asistencia perfecta lo que nos empezó a pasar es que... Chau, suegra. Chau, suegra, no las cuida más nadie. No, pero en serio... sí nos trae una discusión, pero también es cierto que hoy muchos docentes se nos acercan y nos dicen gracias porque reconoces mi lugar y reconoces al que cumple. Porque yo creo que acá habíamos dado vuelta a la torta y el mérito y el que cumplía no tenía ningún valor. Y yo, la idea de fortalecer la estructura escolar y la pregunta que estoy haciendo surge también de la visita que hacíamos desde muchos años en la escuela pública. Y uno veía esta disparidad total, absoluta, entre escuela donde los directores logran presentismo y otros lugares donde los profesores no conocen ninguno de sus alumnos. Yo tuve experiencia ahí que me marcaron profundamente. Cuando vos ves que el mecanismo de los reemplazos. Y uno se da cuenta que al final quien paga el costo de esto son los alumnos. Ahí, Mariano, también... tema de los docentes. Yo tengo la ley del docente normal, es una ley que establecí yo de la física cuántica. Es una curva normal en donde vos tenés un 10% de docentes Messi y un 10% en el otro extremo, un 10% de gente que no labura, irresponsable o incluso cosas peores. Y el resto de la curva somos nosotros.
sea, gente normal, que a veces no tenga ganas, como todos nosotros, a veces no tengo ganas de ir a trabajar, me quiero quedar mirando un Netflix, qué sé yo, no tengo ganas, a veces doy clases mejores, a veces doy clases peores, como cualquier persona que se dedica a algo, nunca lo hace de forma perfecta, salvo el 10% de Messi. Igual Messi también tiene partidos malos. Mi punto es que para ese 80%, que es el que importa, lo que hay que tener son buenas reglas, buenos incentivos, simbólicos y financieros, no solamente financieros, sino también simbólicos, que no dé lo mismo ir a trabajar que no ir a trabajar, no solamente porque ganás más, sino porque hay un mayor reconocimiento. Para que eso suceda, hay que hacer una profunda reorganización del sistema educativo y de las escuelas, que está heredando un formato que viene desde las finales de la década del 50, del siglo XX, basado en los reglamentos escolares, que son todos muy parecidos entre provincia y provincia, que son los que tienen otros nombres en algún lado, ¿no? Pero que son los que determinan cómo se para el director al lado del mástil para izar la bandera, o cuál es la responsabilidad civil de una directora por un chico que se lastimó. No es chiste, porque además después la directora tiene problemas jurídicos, tiene que contratarse un abogado por lo que pueda haber pasado. Entonces, por un lado el registro y por otro el estatuto del docente. Cuando los docentes faltan mucho, no faltan por no cumplir la norma, faltan cumpliendo la norma, porque el artículo de la licencia por suegra, tengo 2, así que podría tomarme muchos días, la licencia por suegra está estipulada, y en muchas provincias, creo que en Santa Fe no, en San Luis no sé, en muchas provincias es una ley de la legislatura. Sí, una ley. Cuando sale el gobernador X y dice, los docentes faltan mucho porque la culpa es de fulano y nombran o a la secretaria general del sindicato, la responsabilidad no es del dirigente sindical. Ahí hay una responsabilidad política, hay una legislatura. Ustedes dirán, bueno, pero el sindicato es cierto, es una pelea. Los sindicatos docentes van a, como se dice ahora, operar sobre la legislatura para que todo... Ok, pero finalmente son legisladores que levantan la mano y que votaron en su momento un conjunto de licencias. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos un sistema de licencias que empezaba por la A, 70A, 71, 72, B, C, D, E, F, G. Como en las chapas patentes de los autos, tuvimos que hacer doble Z, porque ya no daban las letras del alfabeto para poder hacerlo. Porque, bueno, cada uno que pedía... Entonces, mi punto, ¿cuál es? Que hacer esa reorganización, y cualquier persona que está en el mundo educativo lo sabe, es durísimo, políticamente. En términos políticos, en términos sindicales... Muchas veces en términos fiscales, porque otros casos de América Latina demuestran que una reforma en serio de eso al principio es más cara, porque tenés que sostener 2 sistemas al mismo tiempo, uno viejo y uno nuevo, porque hay derechos adquiridos. Mi punto es que las directoras que no dirigen, que son la mayor... Como ustedes señalaron, hay directoras que no dirigen. O sea, ¿por qué? Porque se ocupan de otras cosas, o porque no tienen margen de maniobra para tomar decisiones, porque en la normativa no los dejan y le tienen miedo a los sumarios, a los juicios, a la presión sindical. No estoy sacándole responsabilidad. Lo que estoy diciendo es que es un entramado que no incentiva el compromiso con los resultados. Entonces, como da todo lo mismo, los normales... Bueno, algunos se acercan al 10% y otros se acercan a Messi y otros estaremos en el medio haciendo lo que podemos. Es así, pero me parece que hay cosas que podemos hacer concretamente, como la de reconocer el presentismo. Totalmente. Y de alguna forma adoptar medidas que muy concretamente hacen un punto, que es lo de tener los enseñantes en la escuela con más regularidad, con más constancia. Después hay el tema de la calificación de los enseñantes, porque también al final tenemos poco elemento de medición sobre la calificación. Acá estamos hablando, decimos, en términos bastante general de un sistema educativo. Hablamos de un colapso, después tenemos que hablar de la medida concreta
que desde la administración ustedes ven como positiva. El tema de la medición de la prioridad me parece muy importante, muy interesante, y me parece que es algo que ayuda a que los enseñantes también asuman la responsabilidad de su rol. Para que esto ocurra también me parece que la comunidad, los padres, tiene que también pedir que el sistema educativo rinda cuenta de cuáles son sus resultados, de cuáles son su presencia. Yo cuando hacemos la graduación de los chicos en esta sala, vienen casi 700 personas, todos los padres. A mí me emociona y realmente me impacta la presencia y la participación de los padres en la graduación masiva. Como para este grupo, la educación de sus hijos es muy importante. Pero pues, cuando hablamos de la prioridad en la agenda de la administración, no vemos la misma intensidad de determinación. Yo creo que hay medidas como la que comentaba Gira, que son concretas, que yo creo que pueden ayudar a transformar la realidad educativa, ¿no? Ahí, por ejemplo, en el esquema de docentes, tenemos dentro de la parte pública, en San Luis el 90% de las escuelas son de gestión pública y el 10% son públicas de gestión privada, digamos, ¿no? Dentro de la gestión pública nosotros hemos incursionado con una figura que se lleva, digamos, el 10% de la parte pública, que son las escuelas autogestionadas. Es un modelo nuevo que se viene implementando en la provincia, por lo menos todas las que me tocó construir y poner en funcionamiento desde mi otra gobernación y este periodo son bajo ese formato. Los docentes no son empleados públicos, son empleados de uno construye el edificio como Estado, el edificio, y llama a un concurso a una asociación civil con ciertas características pedagógicas, administrativas, etcétera, y el Estado le paga a esa asociación por alumno una subvención. El alumno no paga una cuota como escuela privada, pero tiene un gerenciamiento como si fuera privado, ¿no? Es una escuela pública autogestionada. Está bajo la órbita de la esfera del Ministerio de Educación de la provincia, es gratuita y el Estado paga, y allí las ausencias son menos, el ausentismo es menos, porque uno paga una unidad por alumno acorde a una planta funcional ideal. ¿Y los resultados? Y los resultados son superiores. Se notan. Porque digamos, o son iguales con una optimización de recursos. No lo tenemos medido los resultados. No voy a decir que está medido el resultado, ¿no? La medición que hicimos, por ejemplo, en alfabetización inicial, abarcó a todos los niveles de las escuelas, públicas, autogestionadas y privadas. Pero es un formato diferente en donde quizás se gerencia en forma privada, y eso implica quizás un mayor cumplimiento en la asistencia, un mayor cumplimiento en las horas de clase, ¿no? El 10% de nuestra escuela pública, de gestión pública, tiene ese formato de escuela autogestionada. Yo lo que creo es que hay un cuco a la hora de evaluar, ¿no? Es como algo que lo pones sobre la mesa y todo el mundo cree que si evaluás es castigar. Y eso no es la verdad. O sea, uno no puede tomar decisiones en ningún aspecto de la vida si no evalúa. Y la evaluación, lamentablemente, además, no tiene que ser anónima. Porque si uno evalúa anónimamente y entonces dice los resultados de la Argentina son el 30%, el 40%, el 15%, no sabes a quién llegarle. Lo que nosotros hicimos por primera vez en Santa Fe fue una evaluación, esta que les contaba al principio, que no es anónima. Esa evaluación tiene nombre y apellido del chico, y tiene escuela, y tiene maestra. Porque lo que uno tiene que hacer el día después de la evaluación es poder decir, bueno, en esta escuela el número está mal, y acá yo tengo que bajar con un batallón de medidas, y quizás hay 10 chicos que no las necesitan, pero hay 30 que yo le tengo que dar
otro tipo de enseñanza o le tengo que poner una hora más de trabajo docente o tengo que cambiar, pero ya mirando al quién. Y me parece que eso también en la Argentina parecía una mala palabra. La evaluación, no solo del docente, sino del alumno, con un rótulo y un nombre, era estigmatizante. Era, no, me querés medir para estigmatizarme. Y creo que ahí nos comimos un montón de tiempo, de errores, que no nos permitieron avanzar donde teníamos que avanzar. Cuando uno evalúa bien, focaliza y sabe lo que puede atacar. Y eso me parece que lo tenemos que romper entre todos, los gobernadores que tenemos la educación a cargo, tenemos que romper ese mito o cuco que te ponen los gremios siempre al frente y te dicen, no evalúes porque si no vos me querés castigar. No, mentira. Ustedes quieren definir con nosotros algunas cuestiones, le digo a los gremios, siéntense y evaluemos, acepten la evaluación. Sí, Es así, ¿no? Sí, Todo, no, viniendo de una es cultura peor. industrial, viniendo de una cultura de peor, tipo de dice. empresa, yo lo veo como algo absolutamente necesario. Por otro lado, dentro las escuelas técnicas y la universidad, que tiene también el Grupo Techint en Italia, esto es un principio. El mérito y la evaluación es un tema esencial. El tema es transmitirlo también a toda la comunidad, los padres, la comunidad que nos rodea, como un valor, Yo lo que no es obvio. Lo que quisiera aportar que cuando decís con la comunidad, y con la comunidad industrial fundamentalmente, porque las reglas que tenemos los industriales son las reglas del mérito. Si no tenemos productos altamente competitivos, nuestras industrias no son sostenibles, con lo cual la interacción entre estos dos sistemas, el sistema educativo y el sistema productivo, termina siendo ordenador y ayudando a justamente que estas reglas empiecen a atravesar a este sistema que al haber estado tantos años disociado de la vida, armó sus propias reglas, ¿no? Y las reglas de la vida, de la sostenibilidad de la vida productiva de un país son otras. Entonces, esta articulación, esta vinculación, yo creo que es lo que realmente puede empezar a generar este proceso de transformación virtuosa. Y ahí los industriales tenemos una gran responsabilidad y también un gran desafío, porque y que tiene que ver con el liderazgo y tomar conciencia, tener una mirada mucho más sistémica. Yo no puedo estar viendo solamente lo que produzco y cómo lo hago, sino también cómo voy a generar las condiciones para poder producir de mejor manera el año que viene y el que sigue, y dentro de 5 años y dentro de 10. Y sabemos que el eje de talento es fundamental, con lo cual no solamente tiene que ver con una acción de responsabilidad, sino también con una acción de sostenibilidad de nuestras empresas. Para eso, claramente, no tenemos que estar mirando solamente la inmediatez, tenemos que poder, ¿no?, proyectar a corto, a mediano y a largo plazo. Pero me parece que es muy importante, y la realidad es que cuando preguntabas sobre los docentes, a mí me ha tocado hablar con profesores que vienen a tocar la puerta de una industria para poder hacer las prácticas profesionalizantes, y tener muchas industrias que no abren sus puertas. Con lo cual, ahí hay una construcción que hay que hacer, porque el conocimiento se va transformando permanentemente dentro de las industrias, porque si no, no serían sostenibles a lo largo del tiempo. Y si nosotros no abrimos esos espacios y si no compartimos ese conocimiento y hacemos una transición, o sea, esto es cíclico, y hoy creo que tanto desde el sistema educativo como desde el sistema productivo todavía no evolucionamos a darnos cuenta que ambos son interdependientes y nos necesitamos, ¿no? Es esencial también porque van a un tema que es la empleabilidad como un factor importante del sistema educativo y la
la práctica profesionalizante, la práctica industrial, dan visibilidad a los estudiantes, son muy importantes porque le dan visibilidad de un mundo real, de un mundo productivo, de un mundo en el cual ellos pueden acceder. Ahora, el otro tema que es una debilidad estructural del sistema en argentino, parte del colapso, es el abandono, la dificultad de tener los estudiantes en la escuela en tiempo y forma. Sabemos que el 13%, no, los datos se conocen, el 13% de los estudiantes termina en tiempo y forma el secundario. Hay un tema de abandono, cioè, la persona que no saben resolver la ecuación simple, la regla del 3 simple, no saben aplicarla, vienen de un esquema de abandono, de salida del secundario, de salida de no participación. ¿Cómo piensan ustedes y cómo podemos o cómo pueden, lo que tienen la responsabilidad, contribuir a reducir el abandono escolar y retener los estudiantes dentro del sistema? Obviamente hablamos de los docentes, son seguramente muy importantes, la presencia, ¿no? Pero también hay temas de política para lograrlo, ¿no? A mí me parece que, como decía Mariano, todavía no hay masa crítica dirigencial en toda la dirigencia, porque en todos los ámbitos se habla poco de educación en Argentina. Se habla poco de educación. Uno prende la tele y es muy poco lo que habla de educación. Por eso estoy feliz de estar hoy en una jornada educativa, digamos, ¿no? En donde se hable de educación. Creo que tenemos que sumar masa crítica. Si somos fueguitos en diferentes lugares del país que se van uniendo y cada vez hay más fueguitos, vamos a hacer una gran llama educativa. Yo creo que parte de la decisión política de poner la educación en el centro de las políticas públicas. Es el centro. Un pueblo educado progresa, un pueblo no educado no progresa o es esclavo de los pueblos educados, ¿no? Podemos tener un recurso natural muy valioso abajo de este piso, pero si no tenemos la educación de sacarlo, otro lo saca y se lo lleva, ¿no? Entonces la educación es clave. Por eso creo que tenemos que sumar masa crítica, digamos, ¿no? Yo lo estoy haciendo en mi pequeña patria chica, ¿no? Poniendo todo el esfuerzo. El 50% de mi tiempo lo destino a educación. De mi tiempo, de mi horario, de la diaria y de anticiparme el futuro. Bueno, creo que la decisión y la voluntad política es clave, pero es real que ni de los medios de comunicación, ni de los sectores gremiales, ni muchos sectores empresariales hablan del tema, ¿no? Y no se habla Esto del tema. implica elevarlo, la estructura industrial, la estructura también agrícola, agroindustrial, todos los sectores que necesitan personas formadas, capaces de resolver problemas, de introducir innovación, deberían contribuir a llevar este tema en una agenda, en un nivel más alto, más elevado de la agenda, y obligar a las políticas a darse cuenta de esto. Pero esto es un trabajo, yo estoy convencido que esto es un trabajo que, en definitiva, requiere un compromiso del tejido industrial, agroindustrial, de todos los sectores de la sociedad que tiene productivo, porque en realidad esto tiene fuerza, ¿no? Ahora, Gisela, desde el punto de vista tuyo, ¿cómo retener la gente, los jóvenes en la escuela y hacer que se cumplan los tiempos y la forma? Yo creo que hay dos desafíos, ¿no? El primero es, un poco nos demuestra la experiencia que en la escuela técnica la gente abandona menos. Cuando hay escuelas que tienen, digamos, una combinación entre el mundo del trabajo y la formación de otra índole, hay menos abandono que en una escuela comercial o en una escuela secundaria, no sé, normal. Eso yo creo que es un modelo que hay que mirar, pero lo segundo es una redefinición un poco más profunda de lo que le estamos pidiendo a muchos chicos en la escuela secundaria. Y acá, digo, yo creo que viene algo que se llama la comunidad o lo que tenemos como comunidad. Si al frente no hay familia, si al frente hay condiciones sociales que son durísimas, si al frente hay condiciones que son habitacionales, inhabitacionales, porque no se puede vivir un núcleo familiar en una casa de una habitación donde viven
3 familias o 2 familias. Yo digo, si a todo eso, además a un chico le decimos, y esta es una redefinición profunda que debiéramos hacer, que a la escuela secundaria hay que llegar 7:30, 8 de la mañana y quedarse hasta las 12, 1 y después irse y no hay nada para hacer a la tarde, el fracaso se lo estamos dando desde el Estado, discúlpenme, pero la escuela secundaria va a tener que redefinirse en la Argentina, porque hoy no se adapta a lo que vive el chico. O sea, el que va a la tarde duerme toda la mañana y el que va a la mañana no se puede levantar a la mañana. Yo digo, cada vez es más dramático eso que nos pasa hoy en la sociedad y a veces, no sé si se quiere ver o no, pero le estamos poniendo a un chico a andar a la escuela y lo empujamos a una escuela que además no le aporta nada. Entonces yo creo que el sistema educativo, sí en la secundaria, y será responsabilidad de ponerlo sobre la mesa y sobre la agenda en el Consejo Federal de Educación, tiene que cambiar en la Argentina. Y tiene que cambiar de acuerdo a los tiempos que nos tocan vivir y la sociedad que tenemos. Porque a veces queremos volver a esa cosa de, yo quiero volver a la familia que yo tenía. No vamos a volver más. O sea, es tonto pensar que los tiempos van a volver atrás. Y lamentablemente seguimos hipotecando futuros si nosotros no nos animamos a dar una vuelta de timón un poco más grande. Yo creo que cubrimos temas que son de extrema relevancia para un país, pero son de extrema relevancia también para los sectores productivos de un país. No es solo la convivencia civil que necesita educación en su gente, pero también la estructura productiva lo necesita profundamente. Y creo que entre todos podemos levantar en la agenda de todo, de la sociedad civil, de la política, los sectores operativos, el tema educativo, con los elementos de los cuales estuvimos hablando esta noche. Yo aprecio mucho el tema que vos decías, los estudiantes que estudian acá, que ven con una experiencia profesionalizante en una industria, que ven máquinas a nivel industrial, se imaginan una vida dentro de un mundo productivo. Y esto hace que trabajen y se apliquen seriamente en su trabajo, porque ven un camino, no solo un instante, una situación, viene algo hacia el futuro. Esto es lo que construye, yo creo, la participación, el compromiso y en definitiva es parte del valor esencial de la educación. Yo quería agradecer a todos, me parece muy importante. Creo que los temas que tocamos son temas importantes para un país y para todos nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias.